Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Mi padrastro llegó con un manojo de llaves que no parecían ser de nuestra casa. Apretaba el llavero como quien sostiene un argumento irrefutable. Se llamaba Rubén y hablaba poco, pero cuando lo hacía todo sonaba a norma. Las puertas deben cerrarse, dijo la primera noche, mirando al pasillo como si alguien pudiera colarse desde el empapelado. Yo tenía 16, mi madre 40 y pocos y demasiadas ganas de creer que aquel hombre serio significaba estabilidad. El primer cambio fue el pestillo de mi cuarto. Desapareció. Por seguridad, explicó, atornillando una chapita brillante que impedía cerrar. El segundo cambio fue el silencio. Dejó de existir. De pronto había un zumbido constante, eléctrico, leve, que descubrí provenía de un pequeño dispositivo instalado sobre el marco de la puerta del salón. Detector de humo, dijo. Tenía un pequeño agujero negro en el centro, como un ojo que aprendía rápido. Al día siguiente apareció otro en el pasillo. Luego, uno en la cocina. Todos miraban. Rubén trabajaba supuestamente como técnico de alarmas. Salía temprano con una mochila cuadrada, olía a metal y a café frío, y regresaba antes de la hora de mi madre. Cuando ella no estaba, él encontraba excusas para pasar cerca. Te traje el recibo del gas. ¿Puedes firmar este paquete? La caldera hace un ruido raro, ¿lo oyes? A veces se quedaba en el marco, sin entrar, midiendo la distancia como un topógrafo de vidas ajenas. Otras entraba sin que yo lo oyera. Una tarde, al volver del instituto, noté que las braguitas que guardaba al fondo del cajón estaban encima, perfectamente dobladas, como si alguien hubiera querido demostrarse a sí mismo que podía abrirlo sin dejar huellas. Empecé a dejar pequeñas trampas. Un pelo cruzado bajo el canto del cajón, un post-it pegajoso en la esquina de mi cuaderno, la silla con las patas marcando la alfombra. Al regresar, los pelos no estaban, el post-it estaba torcido y la silla había avanzado medio centímetro. Mi madre se reía cuando se lo contaba. Eres muy novelera, hija. Rubén solo intenta ayudarnos. Luego se ponía seria. No le busques las cosquillas. Está haciendo un esfuerzo por llevarse bien contigo. La noche del apagón fue cuando entendí que no era casualidad. Un chasquido seco dejó la casa a oscuras. Escuché pasos en el pasillo y esa mochila cuadrada rozando la pared. Alcancé mi móvil y la pantalla iluminó lo justo para ver mi reflejo temblando en el espejo del armario. Llame, Rubén, ¿eres tú? No contestó. Otro chasquido y volvió la luz. Cuando salí, él estaba en la cocina con el cuadro eléctrico abierto, sonriendo como si hubiera domado a un animal. Se había soltado un automático, dijo. Al bajar la vista, vi que su mano había dejado un leve rastro de polvo gris sobre el tirador de mi cuarto. No era casualidad. Desde aquel día comencé a escribir una lista de cosas que cambiaban de sitio. La escondí dentro de un libro de poemas que sabía que a nadie le importaba. Vasos, 2 milímetros a la derecha, camiseta azul, colocada arriba, funda de almohada, olor a tabaco. La columna de fechas crecía, también la de horas probables. Todo apuntaba a la misma franja. De 16:40 a 17:30, antes de que mi madre volviera, cuando las persianas entregaban la casa a una penumbra obediente. Una tarde encontré la libreta en el fregadero, empapada, pegándose las páginas unas a otras como si intentaran tragarse la evidencia. Mi madre juró que había sido un descuido suyo limpiando. Rubén, desde el pasillo, se secaba las manos con un trapo y miraba el reloj de pared. «Qué pena, a esa hora hoy no estuve», dijo, enfatizando hora como si leyera mi columna mental. Decidí dejar de apuntar y empezar a grabar. No podía usar mi móvil. Era demasiado obvio. Encontré una cámara vieja de acción en un cajón del trastero que mi padre biológico había dejado antes de irse. Funcionaba. La oculté entre cajas de cereales, apuntando a la puerta de mi cuarto. Revisaría el material cada noche, y si salía algo se lo enseñaría a mi madre. Ese era el plan. Una prueba incontestable. Algo que no pudiera explicarse con «te lo imaginas»,
El día que la encendí, Rubén llegó más temprano de lo habitual. Traía un ramo de flores pequeñas y un paquete de bombillas. Para la cocina, dijo. Cuando levanté la vista, el agujero negro del detector de humo parecía más grande. Esa noche, al revisar la cámara, el video estaba en negro durante 48 minutos exactos. Luego volví a la imagen, nítida con la caja de cereales un poco más hacia la izquierda. En la última escena, se veía mi propia mano cerrando la puerta. No había nada que enseñar. No aún. Pasaron 2 semanas desde la grabación en negro, y cada día me convencía más de que Rubén sabía lo de la cámara. Quizá incluso había encontrado el libro de las anotaciones antes de que lo mojara. Era como si estuviera jugando conmigo, borrando mis huellas, dejando las suyas solo cuando quería que las notara. No dormía bien. Cada ruido era él, cada sombra su silueta. Me obsesioné con el sonido del pasillo, ese crujido leve que hacía el parquet justo antes de la puerta de mi cuarto. Una tarde mi madre se fue a trabajar antes de lo habitual, y él se quedó arreglando el calefactor del baño. Yo me encerré en mi cuarto con la excusa de estudiar, aunque no podía concentrarme. Oí el zumbido del taladro, el silencio y luego pasos. Lentos, medidos. Se detuvieron frente a mi puerta. La manilla bajó 1 milímetro y volvió a subir. Golpeé la mesa con el libro más cercano. «Estoy ocupada», dije. Silencio. Luego su voz baja, casi amable. «Tranquila, solo quería comprobar que funcionaba el agua caliente». Lo oí alejarse. A los 10 minutos el sonido del coche alejándose de la casa. Respiré. Me atreví a abrir la puerta. El calefactor del baño estaba desarmado, los cables colgando, pero en el borde del lavabo había una huella dactilar perfecta, marcada con grasa negra. La limpié con papel y la guardé. No sabía para qué, solo sabía que era una prueba, y que algo me decía que algún día iba a necesitar pruebas. Esa noche le conté a mi madre lo de la huella. Me pidió que dejara de inventar cosas, que estaba volviéndome paranoica. Me gritó que Rubén era el único que había estado ahí para ella después de que papá nos dejara. «No lo arruines», me dijo, con la mirada húmeda y una voz que ya no era suya. Esa fue la última vez que intenté hablarle del tema. Desde entonces todo lo que hacía era vigilarlo. A veces lo veía salir al jardín con su móvil, susurrando a alguien, diciendo frases sueltas como «ya está hecho» o «no hay manera de que se entere». Otras veces se acercaba demasiado a mí, solo para observar mi reacción. «Te pareces a tu madre cuando estás nerviosa», solía decir. Lo decía mirándome fijo sin pestañear. El punto de quiebre fue el 3 de mayo. Llegué a casa del instituto y la puerta principal estaba abierta. No del todo, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para saber que algo no estaba bien. Grité, «¿Mamá?». Nadie respondió. En la cocina, los platos del desayuno seguían sobre la mesa. El café seco en el fondo de la taza. En el suelo el ramo de flores que Rubén había traído días antes. Pisado. Fui hacia el dormitorio de ellos. La cama estaba revuelta, la persiana bajada. Había un olor a perfume mezclado con sudor y algo más. Algo metálico. En el suelo, junto a la mesita, encontré un tornillo. El mismo tipo que usaba Rubén para sus detectores de humo. Me temblaban las manos cuando vi que, sobre la mesita, su teléfono vibraba. En la pantalla, un mensaje entrante. «¿Ya terminaste?». No pensé. Salí corriendo, crucé la calle y me escondí detrás del contenedor. Desde ahí, vi cómo el coche de Rubén se acercaba lentamente a la casa. Se bajó tranquilo, sin prisa, mirando alrededor. Llevaba guantes. Abrió el maletero y sacó una bolsa grande, negra, de lona. Entró sin cerrar la puerta. Estuve casi 20 minutos sin atreverme a moverme. Cuando lo vi salir, la bolsa ya no estaba. Subió al coche, encendió un cigarro y se fue en dirección contraria. Volví a entrar con el corazón en la garganta. Busqué por toda la casa, pero mi madre no estaba. Solo encontré una nota pegada en la nevera con su letra. «Cariño, he tenido que salir con Rubén. Volvemos tarde». «No te preocupes». Pero la firma no era la suya. Aquella noche dormí en casa de una amiga. No le conté nada, solo que necesitaba compañía. A la mañana siguiente, cuando volví, el coche de Rubén estaba otra vez frente a la casa. La puerta principal tenía el pestillo cambiado. Y en la ventana del salón, detrás del cristal, una cámara nueva apuntaba directamente hacia la calle. No recuerdo exactamente cómo entré esa mañana.
Quizá fue pura adrenalina o el impulso de no querer dejarla ahí, sola. Conseguí forzar una de las ventanas del lavadero con una espátula vieja. Dentro el silencio era antinatural, espeso como si el aire se hubiese detenido. La casa olía a lejía y a algo que me erizó la piel, humedad vieja mezclada con metal oxidado. Llamé a mi madre. Nada. Caminé despacio hacia el pasillo. Todo parecía idéntico, pero no lo era. Los cuadros estaban ligeramente torcidos, las alfombrillas cambiadas de sitio. En el salón, el sofá tenía fundas nuevas y faltaban los cojines donde ella solía recostarse. Lo más perturbador fue ver la estantería del fondo. Entre los libros había una carpeta azul que no era nuestra. Al abrirla, encontré varias hojas con diagramas de la casa, cada habitación marcada con puntos rojos. Sobre mi cuarto había 3. Pasé las páginas y vi fotografías. No eran recientes. Algunas eran mías, tomadas desde ángulos imposibles. Mientras dormía, mientras me vestía, incluso una en la ducha, desenfocada, como si la hubieran hecho a través de un cristal. Sentí que el estómago se me caía. La última hoja era una lista con fechas y horas. Reconocí algunas. Coincidían con los días que había anotado en mi libreta, aquellos en los que algo se movía. De pronto, el sonido de la puerta principal. El chirrido fue seco, definitivo. Me escondí detrás del sofá. Escuché su voz, tranquila, tarareando. Sus pasos pesados sobre el parquet. El clic del mechero. Pasó cerca de donde yo estaba y se detuvo. El silencio volvió a doler. Sabía que ibas a volver, dijo. Sentí que el corazón se me desbocaba. No me moví. Lo oí acercarse. Tu madre está bien. Está descansando. Fue necesario porque no quería entender. Continuó como si hablara con alguien que podía perdonarlo. Me incorporé de golpe, corrí hacia la puerta de la cocina y logré salir al jardín. Pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con una fuerza que no parecía humana. No vas a irte, susurró. No después de todo lo que he hecho por ustedes. Intenté zafarme, lo arañé, lo empujé, pero me golpeó en el costado. Caí de rodillas. En ese momento sonó algo. El motor de un coche deteniéndose frente a la casa. Una voz de mujer gritó mi nombre. «Mi vecina», él me soltó. Corrí hacia la reja, salí como pude, sangrando del antebrazo. Ella me sostuvo, confundida mientras él desde la puerta sonreía. «Una simple discusión», dijo él. «Los adolescentes y sus dramas». La vecina no pareció convencida. Llamó a la policía. Yo no podía hablar. Solo repetía, mi madre, mi madre. Cuando llegaron los agentes, revisaron la casa. Rubén se mostró cooperativo, amable, incluso preocupado. En el dormitorio encontraron una cama recién tendida y ropa de mi madre en el armario. Ni rastro de sangre ni un signo de violencia. Nada. Les conté todo. Las cámaras, los planos, las fotos, la bolsa negra. Pero cuando volvieron al salón, la carpeta azul había desaparecido. Rubén mostró los detectores. Eran alarmas falsas, sí, pero inofensivas. Dijo que era un proyecto personal. La policía no halló nada ilegal, solo comportamiento extraño. Aún así, me llevaron a casa de mi tía por precaución. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la carpeta, los puntos rojos, las fotos. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Respondí. Nadie habló. Solo se oía un zumbido bajo como el de los detectores. Luego una respiración, lenta, constante. Y una frase, susurrada tan cerca que me heló el alma. Tu madre está conmigo. Y pronto tú también. Colgué. Llamé a la policía. Rastrearon la llamada. Provenía del teléfono fijo de nuestra casa, el que estaba en la cocina. Pero según el informe, la vivienda estaba vacía desde la tarde. Al día siguiente Rubén no apareció en su trabajo, ni en ningún sitio. Su coche fue hallado 3 días después en una carretera secundaria, sin señales de pelea. En el asiento del copiloto una flor seca, la misma que había dejado caer aquel día junto al café. De mi madre nunca se supo más. Yo aún sueño con los puntos rojos del plano. A veces, cuando cierro la puerta de mi habitación en la casa de mi tía, creo ver uno nuevo, sobre el marco, brillando con un parpadeo diminuto, casi invisible. Han pasado casi 8 años desde aquella noche. Tengo 24. Vivo sola y todavía cierro con doble vuelta cada cerradura. Intento convencerme de que el pasado no puede cruzar puertas.
Pero hay cosas que no se quedan atrás. Rubén nunca fue encontrado. Mi madre continúa oficialmente desaparecida. El caso se archivó y yo aprendí a seguir fingiendo normalidad. Hasta que hace 3 semanas recibí un paquete sin remitente. Dentro había un sobre de burbuja y una tarjeta SD. No había carta ni explicación, solo una palabra escrita en marcador negro. Recuerda. Dudé 2 días antes de meter la memoria en el ordenador. Contenía 4 videos, todos con nombres de fechas antiguas. 30517, 40517, 50517, 60517. Justo los días en los que todo ocurrió. El primero mostraba mi habitación, desde el ángulo del supuesto detector de humo. Me vi a mí misma estudiando, bostezando, acostándome. De fondo, una voz masculina tarareaba una melodía. En el segundo video, la cámara estaba en la cocina. Rubén de espaldas, limpiando el suelo con guantes. En un momento se agacha y arrastra algo fuera de plano. No se ve qué, solo un reflejo, una tela floral como la bata que solía usar mi madre. El tercero era el peor, grabado en el sótano, que hasta entonces yo no sabía que existía. La cámara fija mostraba un cuarto de cemento, húmedo, con una sola bombilla. En la esquina un colchón sucio. Rubén entra arrastrando a mi madre. Ella respira débil, amordazada. Él le habla con tono cariñoso. No te muevas, amor. Pronto entenderás que es mejor así. No pude seguir mirando. Cerré el portátil y vomité en el fregadero. Cuando recuperé el aliento llamé a la policía. Les entregué la tarjeta y me prometieron investigar. No escuché nada durante 2 semanas. Hoy me llamaron para vernos en persona, que habían encontrado algo más. Fui a la comisaría. El agente me atendió con una mirada que no supe leer. Me devolvió la SD. Lo revisamos, dijo. Pero los videos están corruptos. No hay nada. Le aseguré que los había visto, que eran reales. Él solo asintió con una mueca cansada. Quizá alguien te está jugando una broma. Mejor olvida esto. Salí temblando. En la calle, una camioneta blanca estaba estacionada frente a mi coche. En el asiento del conductor, un hombre con gorra. No vi su rostro, pero cuando encendí el motor, la camioneta hizo lo mismo. Me siguió durante 10 minutos hasta que doblé en un callejón y me refugié en una gasolinera. Al volver a la autopista ya no estaba. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, lo supe antes de abrir la puerta. Había un olor distinto, leve pero inconfundible. Lejía. Entré igual, con el corazón en la garganta. Todo parecía en su sitio. Hasta que vi el marco de la puerta del baño. Justo encima del espejo, un nuevo detector de humo. Idéntico a los de antes, no lo toqué. Llamé a la policía, pero me pidieron pruebas. Volví a mirar el techo. La luz parpadeaba cada pocos segundos, un pequeño destello rojo. Me senté en el suelo, incapaz de moverme, escuchando el silencio eléctrico de la habitación. Y entonces el teléfono vibró. Mensaje desconocido. Te dije que pronto estarían juntas. Adjunto, una foto. Era mi baño, tomada desde el techo. En el borde del espejo podía verse una mano femenina, pálida, apoyada sobre el cristal. Reconocí la alianza dorada en su dedo. La de mi madre. Desde esa noche no duermo más de 2 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos escucho el clic de una cámara. Invisible, constante, esperando. A veces el detector parpadea más rápido, como si supiera que estoy despierta. Ya no sé si Rubén sigue vivo o si alguien más continuó su trabajo. Solo sé que los ruidos volvieron, que el parquet frente al baño cruje como antes, y que anoche al mirar por debajo de la puerta, vi la sombra de unos pies descalzos, esperando. Mi madre conoció a Héctor cuando yo tenía 14 años. Era profesor de educación física en el instituto donde ella trabajaba como administrativa. Alto, de sonrisa fácil y voz grave, parecía el tipo de hombre que cualquiera querría tener cerca. Durante los primeros meses, no podía negar que se mostraba amable conmigo. Me llevaba al parque, me enseñaba a andar en bicicleta, incluso me ayudaba con mis deberes. Pero detrás de esa imagen impecable había algo más oscuro, algo que no entendí hasta mucho después. Todo cambió cuando empezó a vivir con nosotras. Su carácter se volvió más rígido, más vigilante. Al principio eran pequeñas cosas: cerrar las ventanas para evitar robos, revisar mi mochila por si me olvidaba algo del colegio,
o decidir qué ropa era adecuada para mi edad. Mi madre, encantada con su aparente preocupación, lo veía como un padre ejemplar. Yo sentía que estaba siendo medida y juzgada cada segundo. Las primeras señales de alarma llegaron con sus ejercicios. Héctor decía que quería ayudarme a fortalecer la disciplina. Cada tarde, después de cenar, insistía en que hiciera flexiones o abdominales frente a él, corrigiendo mi postura con las manos. Su tacto era innecesario, prolongado. Si me quejaba, respondía: «Relájate, soy tu padrastro. No hay nada malo en esto». Empecé a encerrarme más en mi habitación, pero él tenía una llave. Decía que las cerraduras eran un peligro, por si pasaba algo. Así podía entrar cuando quisiera, sin avisar. De noche escuchaba sus pasos lentos en el pasillo, el crujido del suelo acercándose a mi puerta, y luego, silencio, como si se detuviera solo para asegurarse de que yo sabía que estaba ahí. Intenté hablar con mi madre. Le dije que me sentía incómoda, que Héctor me vigilaba. Ella suspiró, cansada. «Estás exagerando, Sofía. Héctor solo quiere lo mejor para ti. No sabes la suerte que tienes de tener un hombre así». La suerte. Qué palabra tan cruel. Un día olvidó su móvil en la mesa. Mientras él se duchaba, me atreví a mirarlo. No sé qué esperaba encontrar, pero no era eso. Decenas de fotos mías tomadas a escondidas. Algunas mientras dormía, otras mientras me cambiaba. Había carpetas con fechas, cada una con mi nombre. Sentí un frío tan profundo que me costó respirar. Corrí a contárselo a mi madre, pero cuando volví al salón el teléfono ya no estaba. Esa noche Héctor me llamó a la cocina. Me obligó a sentarme frente a él en silencio. «Sabes», me dijo, «en esta casa no se miente. Si haces algo a mis espaldas, todos salimos lastimados». Lo dijo con una calma tan siniestra que me paralizó. Luego sonrió y me acarició la cabeza como a un perro obediente. «Pero no te preocupes. No haré nada si aprendes a comportarte». A partir de entonces, cada movimiento mío era observado. Si pasaba más de 5 minutos en el baño, tocaba la puerta. Si salía con amigas, pedía la dirección exacta, la hora, los nombres. Llegó incluso a instalar cámaras de seguridad en el pasillo y la sala. Mi madre lo permitió. Una noche, mientras dormía, sentí que algo me rozaba el cuello. Abrí los ojos. En la oscuridad, distinguí una silueta junto a la cama. Creí que era una pesadilla hasta que el piso crujió al alejarse. Me levanté temblando y descubrí que la puerta estaba abierta. Al día siguiente, Héctor me saludó con su sonrisa de siempre, y entre las sábanas de mi cama encontré algo que me hizo comprender que no estaba loca. Una gorra de béisbol negra, la misma que él usaba para salir a correr. Guardé la gorra en una bolsa de plástico y la escondí detrás de los libros del armario. No sabía qué iba a hacer con ella, solo que era la única prueba tangible de que lo que vivía no era imaginación. Pasé el resto del día evitando cruzarme con Héctor. Cada vez que escuchaba sus pasos por el pasillo, me metía en el baño y fingía que estaba ocupada. Él parecía disfrutar de mi miedo. Había algo en su mirada, una chispa de satisfacción cada vez que notaba que me encogía o bajaba la cabeza. Una tarde, mientras mi madre cocinaba, escuché a Héctor hablando por teléfono en voz baja. No logré entender todo, pero sí algunas frases. «No, aún no. Sí, confía en mí». Ella ya está acostumbrándose. Cuando me vio mirarlo desde la puerta, cambió el tono de inmediato y colgó. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Nada», mentí. «Eso espero», dijo acercándose tanto que pude oler su colonia, la misma que ya me provocaba náuseas. Esa noche, al volver del colegio, noté algo diferente en mi habitación. La cama estaba perfectamente tendida, más de lo normal. Revisé los cajones, todo en orden, hasta que llegué al escritorio. Mis cuadernos antes apilados estaban abiertos en una página donde había escrito: «No confío en él». La frase estaba tachada con marcador rojo. Encima un post-it: «Tienes razón, pero ya es tarde». Sentí que el aire se volvía pesado. Fui hasta la puerta, pero me encontré con Héctor de pie, bloqueando el paso. «¿Qué pasa, Sofía? Estás muy nerviosa últimamente», dijo con una serenidad que me heló. «Quiero salir». «¿Salir? ¿A dónde vas a ir?». Dio un paso adelante. «Aquí estás segura. Afuera la gente miente, te usa, te hace daño. Yo solo quiero protegerte». Su tono era suave, casi paternal, pero su mirada vacía. Logré esquivarlo.
Salí corriendo y me refugié en la casa de mi vecina, la señora Amelia. Ella me conocía desde niña y no dudó en dejarme pasar. Cuando escuchó mi historia, su expresión cambió. Tu madre no va a creerte, cariño, me dijo con tristeza. Pero puedo llamar a mi sobrino, es policía. Solo prométeme que no volverás a dormir allí. Mientras ella hacía la llamada, vi por la ventana a Héctor salir de casa. Caminaba despacio, mirando hacia nuestra dirección. En la mano llevaba una bolsa negra. La metió en el maletero del coche y se marchó. Esa noche dormí en el sofá de Amelia. No cerré los ojos ni un minuto. Tenía miedo de que apareciera. A las 3 de la madrugada, el teléfono fijo sonó. Ella contestó medio dormida, pero nadie habló. Luego lo volvió a hacer. Y otra vez. Hasta que en la cuarta llamada se escuchó una respiración pesada. Y después mi nombre. Sofía. Lo susurró lento, disfrutando del sonido. Colgué. Al día siguiente la policía fue a la casa. Héctor no estaba, y mi madre aseguró que había salido temprano a trabajar. Les conté lo del post-it, las fotos, las llamadas. Buscaron por toda la casa, pero no hallaron la nota ni la gorra. Cuando revisaron la laptop de Héctor, solo había videos de entrenamientos y documentos de trabajo. Ninguna evidencia. Los agentes se fueron con un informe tibio y una advertencia. Parece un malentendido familiar. Mi madre me gritó en cuanto cerraron la puerta. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Podrían haberlo despedido. Y luego en voz baja añadió, no vuelvas a inventar cosas. Pero lo que me rompió no fueron sus palabras, sino la sonrisa de Héctor cuando volvió esa tarde. Entró con total naturalidad, me miró desde el pasillo y dijo, ¿ves? Al final todos entendieron quién dice la verdad aquí. Esa noche al acostarme noté que algo se movía debajo de la cama. Pensé que era mi imaginación, hasta que escuché el roce de una tela. Miré despacio hacia el suelo. Entre la penumbra 2 ojos brillaban, fijos en mí. No grité, no podía. Me quedé paralizada mirando ese par de ojos que me observaban desde debajo de la cama. Fijos, inmóviles. Todo en mí quería correr, pero el cuerpo no respondía. Pasaron segundos que parecieron horas hasta que la puerta del pasillo se abrió. Y entró un haz de luz. Héctor apareció con su linterna, fingiendo sorpresa. ¿Qué haces despierta, Sofía? Preguntó con esa voz tranquila que ya me resultaba insoportable. Apuntó la linterna al suelo. No había nada. Miré otra vez. El espacio bajo la cama estaba vacío, salvo por una huella de tierra seca, alargada, justo donde habían estado los ojos. Héctor sonrió. Ves demasiadas películas. Salió del cuarto sin cerrar la puerta. Esa noche no dormí ni un minuto. Apenas amaneció, bajé a desayunar. Mi madre ya no estaba. Se había ido al trabajo. En la mesa había un vaso de jugo, pero no lo toqué. Junto al vaso, doblada con cuidado, estaba la gorra negra, la que había escondido. Y debajo un papel con su letra. No vuelvas a tocar mis cosas. El miedo ya no era miedo. Era otra cosa, más fría, más constante. Decidí contarle todo a mi profesora de lengua. La única que alguna vez me había escuchado sin juzgarme. Me citó después de clases en su oficina. Le conté todo. Las fotos, los post-its, las cámaras, las llamadas. Me miró en silencio y luego escribió algo en un papel. No vuelvas a casa hoy, me dijo. Voy a hacer una denuncia anónima. Esa tarde me quedé en el colegio hasta que oscureció. Mi madre me llamó 20 veces, Héctor 7. No contesté. La profesora me acompañó a la comisaría y habló con un oficial. Prometieron enviar una patrulla. A medianoche, me avisaron que habían ido a la casa y no habían encontrado a nadie. La puerta estaba abierta. Dentro, todo revuelto, como si alguien hubiera empacado con prisa. Me llevaron con mi tía Clara. Los primeros días fueron un alivio. Dormía, comía, podía respirar. Hasta que una mañana, mientras desayunaba, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre marrón a mi nombre. Dentro había una sola fotografía. Mi tía y yo durmiendo en la sala tomadas desde afuera a través de la ventana. Detrás de nosotras, reflejado en el vidrio, un hombre con gorra negra. Mi tía quiso llamar a la policía, pero yo le rogué que no. Tenía miedo de provocarlo. Esa noche nos encerramos. Puse una silla trabando la puerta de mi cuarto y dormí con el teléfono en la mano. A las 3 de la mañana, el celular vibró. Un número desconocido. Contesté temblando. Era mi madre. Sofía, no digas nada, por favor. Está conmigo. No hagas locuras. ¿Dónde estás? Mamá, dime. No puedo.
Su voz sonaba ahogada. Dice que si vuelves a hablar con alguien será peor. La llamada se cortó. Intenté devolverla, pero el número no existía. Desperté a mi tía, llamamos a la policía otra vez. Dijeron que rastrearían la señal, pero nunca obtuvieron resultados. Durante días no supe nada, hasta que el noticiero local informó que habían encontrado un coche abandonado cerca de una zona boscosa, con las llaves puestas. El vehículo de Héctor. Dentro, una libreta. La mayoría de las páginas estaban arrancadas, salvo una donde había una lista de fechas. Y al final, mi nombre subrayado 3 veces. Esa noche, mientras la policía revisaba el coche, yo miraba la televisión desde la casa de mi tía. En la pantalla, justo detrás del reportero que narraba la noticia, alguien caminó brevemente frente a la cámara. Llevaba gorra negra. Se detuvo un segundo, miró al lente y sonrió. Durante semanas esa imagen me persiguió. La captura de la pantalla con su sonrisa se convirtió en mi pesadilla constante. No importaba cuánto me repitieran que seguramente era una coincidencia, que podía ser cualquier persona con gorra. Yo sabía que era él. Reconocía esa inclinación mínima de la cabeza, esa forma de mirar con desafío. Era Héctor, y seguía cerca. La policía mantuvo vigilancia durante unos días, pero al no haber amenazas directas ni pruebas nuevas, retiraron la protección. Mi tía intentó seguir con su rutina. Aunque empezó a cerrar todas las cortinas antes del anochecer, yo dejé de salir sola, pero por las noches lo sentía. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. Una madrugada, mientras me preparaba para dormir, escuché el ladrido desesperado del perro de la vecina. Me asomé por la ventana. Nada. El silencio regresó de golpe. Estaba a punto de acostarme cuando vi el reflejo en el espejo del armario. Una sombra que cruzaba el pasillo. Corrí a la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, el pestillo que había cerrado hacía unos minutos estaba abierto. Grité a mi tía. Recorremos la casa con una linterna, pero no encontramos señales de intrusión. Intenté convencerme de que había sido un error, hasta que al día siguiente, encontramos el control remoto del televisor en el jardín empapado por el rocío. Alguien había estado dentro y no se molestó en ocultarlo. Fui a la policía por mi cuenta. Les pedí acceso a las imágenes del noticiero donde lo había visto. Me las mostraron. Ahí estaba, Héctor caminando frente a la cámara. Pero esta vez noté algo que antes se me había escapado. En su mano derecha llevaba una pulsera amarilla, la misma que mi madre usaba siempre, regalo de su abuela. A partir de ahí los días se volvieron confusos. Llegaban llamadas desde números distintos. Nadie hablaba, solo respiraban. Una tarde encontré en la puerta una caja pequeña. Dentro la pulsera. Era la de mi madre. Tenía una mancha oscura, seca, imposible de limpiar. Volví a denunciarlo, desesperada. Los agentes revisaron cámaras cercanas, pero no hallaron a nadie dejando el paquete. Me dijeron que quizá alguien estaba jugando con mi mente. Si era así, lo estaba logrando. Ya no comía, apenas dormía, y vivía con un miedo que se volvía físico, un nudo permanente en el estómago. Una noche, la peor de todas, desperté con un sonido que reconocí enseguida, el clic de una cámara fotográfica. Encendí la lámpara, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, el olor a colonia, su colonia, llenaba el aire. Tomé el teléfono y marqué a emergencias. Mientras explicaba entre sollozos, escuché la puerta del pasillo abrirse lentamente. La operadora me dijo que una patrulla estaba en camino. Me escondí en el armario, con el teléfono en la mano. Podía oír sus pasos, su respiración pesada y luego su voz, tan baja que casi fue un susurro. Tranquila, Sofía. Ya no tienes que pelear. Ya estamos juntos otra vez. El piso del pasillo crujió. Luego, un silencio absoluto. La patrulla llegó 15 minutos después. No encontraron a nadie, pero hallaron algo sobre mi cama. Una fotografía impresa reciente. Yo dormida en el armario, tomada desde afuera. En la esquina inferior, con marcador rojo, una frase escrita con su letra. Te ves hermosa cuando confías. Desde esa noche, vivo bajo protección. Cambié de ciudad, de nombre, de todo. Pero sé que no terminó. Hace 2 semanas, en el correo del trabajo, recibí un mensaje sin remitente. No tenía texto, solo una imagen adjunta. La abrí. Era una selfie tomada frente a la ventana de mi nuevo apartamento. Afuera, en la oscuridad,
Se distinguía una figura con gorra negra sonriendo. Cuando mi madre conoció a Iván, yo ya tenía 20 años y trabajaba medio tiempo en una cafetería del centro. Era un hombre amable, servicial, siempre dispuesto a ayudar. Había perdido a su esposa unos años atrás y parecía cargar con una tristeza callada que a mi madre le despertaba compasión. A mí, en cambio, me inquietaba desde el principio. Había algo en su manera de mirarme. No era abiertamente lasciva, sino calculadora, como si intentara descifrarme. A los pocos meses de relación, Iván se mudó con nosotras. Mi madre insistía en que era solo temporal, mientras vende su casa, pero las cajas nunca se movieron del pasillo. De pronto todo empezó a girar alrededor de él. Los horarios, los menús, incluso el volumen de la televisión. Iván necesita descansar, repetía mi madre cada noche. Él se metió en nuestra rutina con una suavidad peligrosa. Me llevaba a trabajar por seguridad. Revisaba que cerrara bien la puerta cuando salía y empezó a encargarse de las cuentas. En poco tiempo mi madre ya no tenía acceso a su propio dinero. Todo pasaba por él. Si ella lo notaba, no lo decía. Parecía bajo un hechizo silencioso. Una noche regresé del turno tarde y lo encontré en la cocina, en bata, preparándose un té. Me miró sin decir nada. Luego señaló mi uniforme manchado de leche espumada. «Podrías cuidar más tu imagen», murmuró. «No es propio de una señorita andar así». Me reí con incomodidad, pero él no apartó la vista. «Tú te pareces mucho a tu madre cuando tenía tu edad», añadió. «Eso no es un cumplido». Esa frase me dejó helada. Desde entonces, comencé a notar pequeños cambios en casa. Mis cosas ya no estaban donde las dejaba. La puerta de mi habitación amanecía entreabierta y el espejo del baño aparecía empañado por dentro incluso cuando no lo usábamos. Un día, mientras limpiaba, descubrí un pequeño agujero en la pared que daba al pasillo. Al otro lado, la altura coincidía exactamente con la de mi cama. Cuando se lo conté a mi madre, me pidió que no inventara cosas. «Iván no haría eso, es un buen hombre», dijo. Me sentí sola y ridícula. Esa noche, moví la cama al lado opuesto y puse cinta adhesiva sobre el agujero. Al día siguiente, la cinta estaba arrancada. Una semana después, mientras lavaba ropa, encontré un trozo de tela entre las sábanas. Era un pañuelo con perfume masculino. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que Iván llevaba siempre en el bolsillo del pantalón. Mi miedo creció cuando descubrí que mi teléfono hacía sonidos extraños cada vez que hablaba con alguien. Revisé los ajustes y encontré una aplicación desconocida. No recordaba haberla instalado. Busqué el nombre en internet y resultó ser una app de rastreo parental, con acceso al micrófono y la ubicación. El corazón me dio un vuelco. Lo desinstalé, cambié contraseñas y desconecté el wifi. Pero a las pocas horas el teléfono vibró con un mensaje desconocido. «No necesitas esconderte. Sé que solo tienes miedo, pero pronto lo entenderás». Se lo mostré a mi madre desesperada. Ella lo miró en silencio. Luego fue hacia Iván, que estaba en el sofá. Hablaron en voz baja durante unos segundos. Después ella regresó y me dijo: «Deja el teléfono. Iván dice que puede revisar si te lo hackearon». No lo hice. Esa noche dormí con el móvil bajo la almohada y una silla trabando la puerta. A las 3 de la madrugada, escuché pasos. Luego el clic de la manija. Alguien la estaba probando. No me moví. Tras unos segundos de silencio, una voz suave, casi un susurro, se filtró por la rendija. «No deberías cerrarte, Lucía. Aquí nadie quiere hacerte daño». Al día siguiente, el agujero en la pared estaba otra vez sin cinta. A partir de esa noche, mi casa dejó de ser un hogar y se convirtió en una trampa silenciosa. Intentaba mantener la calma frente a mi madre, pero Iván lo notaba todo. Si me temblaban las manos al servirle el café, si evitaba mirarlo, si cerraba demasiado fuerte la puerta de mi cuarto. Respondía con pequeñas burlas, frases envenenadas dichas con voz amable. «No tienes que actuar conmigo, Lucía. Sé cuando estás mintiendo». Empecé a escribir en un cuaderno cada cosa extraña que pasaba, igual que había hecho años atrás con un diario escolar. Ruidos en el pasillo, objetos movidos, sombras en el jardín. Una madrugada el sonido de un clic metálico me despertó. Encendí el móvil y enfoqué hacia la ventana. El seguro estaba abierto,
aunque lo había cerrado yo misma antes de dormir. Me acerqué despacio, y en el cristal vi algo escrito con marcador negro. No duermas tan profundo. Quise llamar a la policía, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi padrastro entraba a mi cuarto mientras dormía? ¿Que mi madre lo negaría todo? Al día siguiente intenté convencerla de que nos fuéramos, de que algo no estaba bien. Me miró con cansancio, como si mi miedo fuera una molestia. Iván solo intenta mantenernos seguras. Estás malinterpretando todo. ¿Y lo del agujero? ¿Y los mensajes? ¿Y esto? Le mostré el cristal. Ella suspiró. Te lo juro, Lucía, estás obsesionada. Él no haría nada así, pero sí lo hacía. Esa misma noche lo comprobé. Me quedé despierta fingiendo dormir. Eran las 2 cuando escuché el chirrido del pasillo. La manija giró. Abrí apenas los ojos. Iván estaba ahí, iluminado por la luz del pasillo, observándome. En la mano tenía mi cuaderno. Avanzó, lo colocó sobre el escritorio y me susurró. No necesitas escribir para que te crean. A mí me basta con verte. No me atreví a moverme hasta que se fue. Al amanecer fui a buscar el cuaderno, pero faltaban las últimas páginas, las que hablaban de él. En su lugar había una hoja nueva, escrita con su letra. Ya no tienes que tener miedo. Ahora me perteneces. Huí. Me fui directo al trabajo y desde allí llamé a mi mejor amiga, Carla. Me recogió en su coche, sin hacer preguntas. Le conté todo durante el camino. Me ofreció quedarme en su casa unos días. Llamamos a la policía, pero sin pruebas ni testigos poco podían hacer. Esa tarde, mientras intentaba dormir en el sofá de Carla, mi teléfono volvió a sonar. Era un mensaje multimedia, sin texto, solo una imagen. La fachada de su edificio. En la esquina, un reflejo de parabrisas y una silueta familiar dentro del coche. Llamamos al 112. La patrulla llegó rápido, pero el coche ya no estaba. Los agentes me dijeron que tal vez era coincidencia, alguien más con coche similar. Yo sabía que no. Reconocí la matrícula, la misma que había visto 1000 veces en nuestra entrada. Carla insistió en acompañarme a casa de mi madre a recoger mis cosas. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, pero la cerradura tenía marcas recientes como forzadas. No había nadie dentro. Todo estaba ordenado, demasiado limpio. En el suelo del pasillo, junto al marco del agujero tapado, había una nota escrita con marcador. Te dije que no hacía falta correr. Esa noche no dormí. Empecé a pensar que no era simple acoso. Era algo más calculado. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Iván. Lucía, dijo con voz suave. Tu madre y yo hablamos mucho de ti. Está descansando ahora. No te preocupes, pronto podrás verla. Colgó. Intenté llamarla a su número. No contestó, ni esa noche ni nunca más. La policía la declaró desaparecida a los 3 días. No había señales de pelea, ni testigos ni huellas que no fueran nuestras. Iván, por supuesto, se mostró devastado. Lloraba frente a las cámaras, hablaba con voz quebrada y repetía que la amaba, que no podía vivir sin ella. Todos le creyeron, todos menos yo. Durante el registro de la casa, los agentes encontraron algo extraño en el sótano. Era una habitación pequeña, recién pintada. No había muebles, solo una bombilla colgando del techo y un fuerte olor a cloro. Cuando preguntaron, él dijo que era un proyecto de gimnasio que estaba preparando. Nadie cuestionó la respuesta, pero yo vi las marcas. 3 agujeros circulares en la pared, alineados a la altura de una persona sentada. Como respiraderos, a partir de entonces empecé a recibir correos desde una dirección que parecía falsa. Madre en vivo. Todos contenían frases cortas, sin sentido. No puedo hablar. Te escucha todo el tiempo. No vengas todavía. Pensé que era él intentando manipularme, pero cada mensaje incluía una palabra clave que solo mi madre y yo conocíamos. En uno escribió, pastel de limón, y supe que era ella. Fui a la policía otra vez, pero no quisieron aceptar los correos como prueba. Dijeron que alguien podía haber obtenido esa información en redes sociales. No sabían que yo nunca publiqué nada sobre eso. Les rogué que revisaran el sótano de nuevo, pero Iván ya se había mudado. La casa estaba vacía. Con ayuda de Carla rastreamos el origen de los correos. Provenían de un cibercafé abandonado a las afueras de la ciudad. Entramos una tarde fingiendo valor.
Entre las mesas polvorientas encontramos una computadora aún enchufada. En el escritorio había un solo archivo, Lucía MP4. Lo abrí. El video mostraba una habitación de cemento. La cámara estaba fija enfocando una silla. En ella, alguien sentado encapuchado. Respiraba con dificultad. Una voz detrás del lente decía: «Mira lo que haces cuando desobedeces». Luego, el cuerpo encapuchado se estremecía. El video se cortaba. Llamamos a la policía, pero cuando regresaron con nosotros, la computadora había desaparecido. Ni siquiera quedaban los cables. Alguien la había retirado en menos de media hora. Los agentes me miraron con incredulidad como si fuera una histérica. Las semanas siguientes fueron un infierno. Las llamadas volvieron, siempre con silencio al otro lado. Y un día, entre mis cosas encontré una llave pequeña envuelta en cinta adhesiva. No tenía idea de dónde había salido. La probé en el casillero del trabajo, nada. En casa de Carla tampoco. Hasta que recordé algo. El viejo garaje de Iván tenía un candado igual. Fui de noche sin avisar. El lugar estaba abandonado, lleno de polvo. La llave encajó a la perfección. Dentro, había estanterías con herramientas, un generador apagado y una caja metálica cerrada. Al abrirla encontré decenas de memorias USB, todas marcadas con fechas. Una de ellas llevaba mi nombre. Temblando la conecté a mi portátil. Archivos de video, carpetas con nombres de mujeres. Decenas. En la mía, solo había un clip. Duraba exactamente 1 minuto. La imagen temblaba, mal enfocada, pero reconocí el lugar. Nuestra casa, el pasillo. Yo dormía en mi habitación. Alguien grababa desde el agujero de la pared. Al final del video, la cámara se movía hasta un espejo, y por un segundo se veía el rostro de quien grababa. Iván. Sonreía. Esa misma noche, el garaje ardió. Dicen que fue un cortocircuito. Yo no creo en casualidades. Después del incendio, el caso se cerró sin respuestas. Iván había desaparecido. Las memorias quedaron destruidas y la policía no encontró restos humanos en el garaje. Oficialmente, no había evidencia de delito. Yo solo sabía que mi madre seguía perdida y que el hombre que se hacía llamar su esposo me había dejado una marca imposible de borrar. Intenté seguir con mi vida, cambié de número de trabajo y me mudé a un piso pequeño en otra ciudad. Pero el miedo no desaparece con las paredes. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo o un teléfono vibrar, mi cuerpo reaccionaba como si él estuviera detrás. A veces despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. 1 año después, cuando empezaba a creer que todo había terminado, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, una fotografía borrosa. Mostraba un cuarto blanco, con una silla de metal en el centro. En la pared del fondo había una palabra escrita con marcador rojo. Lucía. Llevé la foto a la policía. Dijeron que no podían determinar si era real o un montaje, pero reconocieron algo. La pintura descascarada de la pared coincidía con el sótano de nuestra antigua casa, la que Iván había reformado para su gimnasio. Les rogué que lo revisaran otra vez. Me prometieron hacerlo. Nunca me llamaron de vuelta. 3 noches después alguien tocó mi puerta. Eran golpes suaves, regulares, como si la persona supiera que estaba allí, paralizada detrás. Me asomé por la mirilla, no había nadie. Pero cuando encendí el pasillo, vi algo en el suelo. Una pulsera plateada, idéntica a la que mi madre siempre llevaba. Tenía una inscripción nueva. Gracias por buscar. A partir de ese día, las cosas se torcieron. El ascensor del edificio empezaba a detenerse en mi piso sin que nadie lo llamara. Los vecinos decían haber visto a un hombre educado con acento del norte, preguntando por mí. Y un martes, cuando volví del trabajo, la puerta estaba abierta. Nada faltaba, salvo mi portátil. En su lugar, sobre la mesa, había una memoria USB nueva. Tardé horas en atreverme a abrirla. Dentro había un solo archivo, ella MP4. El video comenzaba con un plano fijo, tembloroso. Una habitación de paredes grises, en el fondo una figura femenina sentada. Su cabello era más corto, su rostro más delgado, pero era mi madre. Levantaba la cabeza despacio, miraba a la cámara y decía con voz ronca: «No busques más, hija. Él está aquí». La pantalla se llenó de ruido, pero antes de que el video terminara, se escuchó un murmullo masculino, una risa contenida.
la misma que había escuchado aquella noche detrás de mi puerta. Corrí al baño y vomité. Cuando regresé, el video ya no estaba. La memoria aparecía vacía. Desde entonces, no volví a usar ese ordenador. Lo guardé, envuelto en bolsas, en el fondo del armario. Hace poco un técnico vino a revisar el cableado del edificio. Dijo que alguien había manipulado los conductos del piso, que habían instalado algo parecido a una cámara casera dentro de una rejilla de ventilación. Pregunté si podía verla. Era una lente pequeña de color negro, cubierta de polvo. Esa noche dormí en el suelo del baño con la luz encendida. A las 4 de la mañana, el teléfono sonó una sola vez. Cuando lo miré, el mensaje era corto, sin número visible, solo 3 palabras. Ya no estás sola. Desde entonces, no hay noche en que no despierte con el sonido del ascensor subiendo, deteniéndose justo en mi piso, aunque nadie salga. Cuando mi padre murió, mi madre se volvió una sombra. No hablaba, no dormía, y pasaba horas mirando por la ventana como si esperara que él regresara. Entonces apareció Tomás, un vecino que vivía unas casas más abajo. Era amable, servicial, y siempre encontraba una excusa para pasar. Arreglar la persiana, ayudar con la compra, acompañarla al médico. En menos de 6 meses ya dormía en casa. Yo tenía 17 años y una intuición que me quemaba por dentro. Había algo en él que no encajaba. Una quietud demasiado medida. Una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Desde que se mudó, la casa se volvió más fría. Mi madre, que antes me abrazaba sin motivo, empezó a comportarse como una extraña, repitiendo lo que él decía. Deberías confiar más. Tomás solo quiere lo mejor para nosotras. Los primeros meses fueron de una calma tensa. Pero después comenzaron las normas. Nada de salir sola después de las 8, nada de visitas sin avisar, nada de cerraduras en las puertas. Cuando le dije que necesitaba privacidad, respondió: «La privacidad es peligrosa. La gente se hace daño cuando se encierra». Una noche lo escuché hablando por teléfono en el jardín. Su voz baja y urgente decía frases que no entendí del todo. «Sí, ya casi está». «No, ella todavía no. Tengo que asegurarme». Me escondí detrás de la cortina hasta que colgó. Al entrar, me encontró despierta y sonrió con una calma antinatural. «No deberías espiar a los adultos, Lucía», dijo. «Podrías malinterpretar cosas». Desde entonces empezó a comportarse como si yo fuera un experimento. Me observaba mientras estudiaba, hacía comentarios sobre cómo comía, cómo me vestía. Una tarde, me pidió que lo ayudara a mover una cómoda en el garaje. Cuando la arrastramos, vi una cerradura en el suelo cubierta por una alfombra. «¿Qué es eso?», pregunté. «Nada que te incumba», respondió con una mirada tan fría que me hizo retroceder. Esa noche soñé que él abría esa puerta subterránea y que mi madre gritaba desde abajo. Desperté empapada en sudor, con la sensación de que el sueño había sido una advertencia. Al día siguiente, ella no fue a trabajar. Dijo que estaba cansada, que prefería descansar, pero sus ojos estaban hinchados y cuando intenté abrazarla, Tomás intervino. «No la molestes. Tu madre necesita paz». «Paz». Esa palabra empezó a repetirse demasiado. Paz en silencio, obediencia. Todo en la casa olía a cloro. Cada semana limpiaba el garaje, pero nunca me dejaba acercarme. Un domingo, cuando salieron a hacer la compra, me colé allí. Moví la alfombra y encontré la trampilla. Tenía un candado grande. En el suelo, huellas recientes de tierra húmeda. De repente escuché el motor del coche acercándose. Corrí a mi cuarto, el corazón desbocado. Esa noche Tomás me llamó desde el pasillo. «¿Entraste al garaje hoy?», preguntó con una sonrisa forzada. Negué, pero él asintió despacio. «Me alegra, porque hay cosas que no deberías ver aún». Antes de irse añadió algo que me heló. «No te preocupes. Pronto entenderás por qué tu madre está mejor ahora». Al día siguiente ella no se levantó. Estaba pálida, dormida, y Tomás dijo que había tomado un somnífero, pero cuando la toqué, su piel estaba fría, casi sin pulso. Intenté llamar a una ambulancia, pero Tomás me arrebató el teléfono antes de que marcara el número. «Tranquila», dijo con una calma aterradora. «Tu madre solo necesita descansar. Yo me ocuparé».
Lo vi cargarla como si no pesara nada y llevarla al garaje. Quise gritar, correr, hacer algo, pero el miedo me paralizó. Escuché cómo abría el candado de la trampilla y cómo las bisagras se quejaban. Luego el golpe seco al cerrarse. Y silencio. Un silencio tan denso que dolía. Pasaron unos minutos antes de que volviera. Su rostro estaba enrojecido, pero sonreía. «Ya está mejor», me dijo, mirándome fijamente. «Todo volverá a la normalidad». Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi habitación con la oreja pegada al suelo, intentando escuchar algo. En algún momento creí oír un golpe lejano, como si alguien tocara desde abajo, 3 veces, luego nada más. A la mañana siguiente, la cama de mi madre estaba perfectamente tendida, las sábanas recién lavadas. Tomás preparaba café y silbaba. «Tu madre se fue unos días», anunció. Necesitaba alejarse de todo. No le respondí, solo asentí. Pasé las siguientes horas planeando cómo volver al garaje. Al caer la tarde, fingí que salía a dar un paseo y regresé por la puerta trasera. El candado seguía cerrado, pero al acercarme noté algo en el aire. Un olor metálico, casi dulce. Golpeé la trampilla 3 veces. Nada. En ese momento el motor del coche se escuchó afuera. Corrí al cuarto y me metí bajo las sábanas fingiendo dormir. Tomás entró minutos después, olía a tierra húmeda. Me acarició el cabello. «No te preocupes», susurró. «Tu madre siempre estará contigo». A la mañana siguiente la policía vino a la puerta. Un vecino había denunciado un olor extraño proveniente del garaje. Tomás los recibió con una sonrisa, pero cuando pidieron revisar el sótano, su expresión cambió. Bajaron con linternas. Yo me quedé en la cocina, temblando. Minutos después, uno de los agentes subió corriendo. Otro gritó: «¡Llamen a refuerzos!». Lo que encontraron nunca lo supe con exactitud. Me sacaron de la casa envuelta en una manta, y a él lo arrestaron. Lo último que vi fue su rostro mirándome desde el coche policial. Sonreía. Días después me informaron que habían hallado un espacio cerrado con restos humanos en distintas etapas de descomposición. Mi madre estaba entre ellos. La autopsia reveló que había muerto por asfixia antes de ser enterrada. Había más cuerpos, mujeres. Tomás no declaró nada. Solo escribió una frase en la pared de su celda con su propia sangre. Ellas querían paz. Me trasladaron con una tía en otra ciudad. Intenté olvidar, pero algunas noches sigo oyendo esos 3 golpes. Los oigo en el suelo, en las paredes, incluso en mis sueños. La policía dice que fue trauma, que todo está en mi cabeza. Pero hace 3 días, debajo de mi cama, encontré una pequeña llave oxidada. No sé de dónde salió. Al tocarla percibí ese mismo olor a cloro y tierra húmeda. La guardé en un cajón, aunque no sé por qué. Ayer desperté con un detalle nuevo. En el suelo, justo donde apoyé la llave, hay 3 marcas pequeñas, circulares, como si alguien hubiera tocado desde abajo. Mi madre conoció a Ramiro cuando yo tenía 12 años. Era el dueño del taller donde ella llevaba el coche. Un hombre mayor, de manos gruesas y voz pausada. Me daba miedo sin saber por qué. Tal vez por cómo me observaba cuando creía que no lo veía, o por esa costumbre suya de sonreír sin mover los ojos. Empezó a visitarnos para ayudar con la casa. En poco tiempo estaba en cada rincón, arreglando enchufes, pintando paredes, vigilando cada detalle. Mi madre, agotada de trabajar y criarme sola, le abrió la puerta de par en par. «Ramiro nos cuida», decía. Y sí, nos cuidaba, pero de una forma que pronto dejó de parecer cariño. Su control empezó de manera casi invisible. Revisaba la despensa, los horarios, incluso los mensajes del teléfono. «No es por desconfiar», repetía, «solo quiero que nada malo les pase». Cuando mi madre le entregó las llaves de la casa, sentí que algo dentro de mí se cerraba también. Yo dormía en la habitación del fondo, al lado del patio. Desde que él se mudó, el sonido de sus pasos por el pasillo se volvió habitual. Siempre a la misma hora, a las 2 de la madrugada. Primero un crujido de madera, luego el roce de la puerta del baño y finalmente silencio. Pensé que era rutina hasta la noche en que escuché su respiración detrás de mi puerta. A la mañana siguiente, le dije a mi madre que me daba miedo. Ella se rió cansada. «Es tu imaginación, hija. Ramiro te quiere como si fueras suya». Y esa frase me heló más que cualquier sombra. Empecé a dejar trampas. Una moneda justo bajo la puerta, un vaso de agua en el suelo.
Cada mañana la moneda aparecía corrida, el vaso medio vacío. Lo intenté todo para demostrarlo, pero él siempre encontraba la forma de parecer intocable. Incluso empezó a hacerme regalos, una cadena, un diario, un cepillo nuevo, cosas que me obligaban a aceptar su cuidado. Una tarde, al volver de la escuela, encontré el diario sobre la cama. No era mío. En la primera página había una frase escrita con su letra. A partir de hoy, todo queda registrado. Las siguientes páginas estaban llenas de anotaciones. La hora en que me levantaba, qué ropa usaba, cuánto tiempo tardaba en ducharme. Al final una lista con fechas y palabras breves. Ensayo, 12:04. Habitación, 20:04. Final, 30:04. Intenté mostrárselo a mi madre, pero cuando fui a buscarlo, el diario ya no estaba. En su lugar había una nota en la almohada. No revises mis cosas. Esa noche soñé que me asfixiaba. Al despertar encontré marcas en mi cuello, rojizas como dedos. Corrí al baño, pero cuando me vi en el espejo supe que no era un sueño. Mi madre no quiso escucharme. Te rascaste dormida, dijo. Ramiro desde el comedor solo sonrió y levantó su taza. Hay que aprender a no moverse tanto mientras uno descansa. A partir de entonces, cerré la puerta con el escritorio atrancado. Pero las noches se volvieron distintas. Ya no escuchaba pasos, sino el clic de una cámara. Al principio creí que era mi imaginación, hasta que una mañana al abrir el armario, encontré un pequeño lente escondido entre la ropa. Era una cámara, y estaba encendida. Desconecté la cámara con las manos temblando y la metí en mi mochila. Era pequeña, del tamaño de una moneda, con una luz azul intermitente que todavía parpadeaba. Sentí que me miraba, aunque ya no estuviera grabando. La guardé debajo de una pila de libros y me prometí mostrarla a mi madre en cuanto regresara del trabajo. Pero cuando llegó, Ramiro venía con ella. Le conté todo de golpe: la cámara, las marcas, los ruidos por la noche. Ella se quedó quieta, sin saber qué decir, y entonces él habló. «Esa cámara es mía», dijo sin inmutarse. «La puse para vigilar la casa cuando salgo a trabajar. Alguien tiene que cuidar de ustedes». Lo dijo con tanta seguridad que por un momento creí que era cierto. Mi madre le dio la razón, repitiendo que yo tenía que confiar más. No entendía cómo podía defenderlo. Era como si él le hubiera vaciado la mente y llenado el espacio con su voz. Esa noche escondí la cámara en mi mochila y me la llevé al colegio. Se la mostré a mi profesora, la única adulta que me escuchaba. Ella se alarmó y llamó discretamente a un conocido en la policía. Me citaron para el día siguiente con una trabajadora social, pero Ramiro debía haberse enterado. Esa tarde, cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Mi madre no respondía. Las cortinas estaban cerradas y la televisión encendida con el volumen al mínimo. En la mesa del comedor había 2 platos servidos, uno vacío, el otro con la comida intacta. En el respaldo de la silla de mi madre colgaba su bufanda. «Tu mamá salió un momento», dijo él desde el pasillo. «Me pidió que te esperara». Su tono era tan normal que me dio más miedo que si hubiera gritado. Caminó hacia mí con una calma ensayada, limpiándose las manos con un trapo. Hay que mantener la casa ordenada, ¿sabes? A veces la gente no entiende lo que es cuidar de alguien. Me eché hacia atrás. Él sonrió. «No tienes por qué tener miedo si te portas bien». Subí corriendo a mi cuarto y cerré la puerta con el escritorio, como siempre. Oí sus pasos subiendo despacio las escaleras. Luego el sonido del picaporte, forzándose apenas. «Lucía», susurró, «abre. No quiero hacerte daño, pero si no confías en mí, las cosas se complican». Llamé a la policía desde el teléfono fijo. Me costó articular las palabras. Cuando escuchó la llamada, su voz cambió. Golpeó la puerta furioso. «No sabes lo que estás haciendo. Tu madre me necesita». Los agentes llegaron 20 minutos después. Cuando entraron, Ramiro estaba en el patio fumando como si nada hubiera pasado. Dijeron que no podían arrestarlo sin pruebas de agresión. Yo les mostré la cámara, pero al revisar el dispositivo estaba vacía, borrada por completo. Esa noche dormí en casa de mi vecina, la señora Irma. Desde su ventana veía las luces encendidas de mi habitación. Juraría que alguien caminaba dentro, pero todos sabíamos que la policía había cambiado la cerradura. A la mañana siguiente, volví con los agentes para recoger mis cosas. Encontraron la casa en orden,
Ni rastro de mi madre, ni una mancha, ni un indicio. Solo una hoja en la mesa, escrita con su letra. Ramiro y yo necesitábamos paz. No nos busques. Pero no era su caligrafía exacta, era una imitación. Yo lo sabía. Y debajo de la nota una huella de zapato manchada de barro, del mismo tamaño que las botas de Ramiro. La policía clasificó la desaparición de mi madre como voluntaria. Nadie escuchó mis protestas. Decían que no había señales de violencia, que la carta lo explicaba todo. Ramiro, mientras tanto, seguía libre. Lo veía todos los días merodeando por el barrio, ayudando a los vecinos, saludando con una amabilidad que hacía parecer que el monstruo solo existía en mi cabeza. Me quedé viviendo con la señora Irma, que intentaba protegerme, aunque también empezaba a dudar. Quizá tu madre necesitaba alejarse, hija, me decía, pero yo sabía que no. Lo que no sabía era cómo demostrarlo, hasta que una tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Al responder escuché la voz de mi madre, débil, entrecortada. Lucía, no digas nada. No vengas. Intenté hablar, pero la línea se cortó. El número no aceptaba devoluciones. Fui directo a la policía. Les mostré el registro de la llamada, les conté lo que oí, pero dijeron que podía ser una mala broma. Volví a casa destrozada. Esa noche soñé con el garaje. Veía a Ramiro abriendo la trampilla, bajando con una linterna y arrastrando algo envuelto en una sábana. Desperté empapada en sudor y con la sensación de que ese sueño no era solo una imagen, era un recuerdo implantado por el miedo, o una advertencia. Decidí volver a la casa. Entré al amanecer antes de que el barrio despertara. Llevaba guantes, una linterna y la llave de repuesto que mi madre guardaba escondida en una maceta. El interior estaba cubierto por un silencio sepulcral. Todo olía a desinfectante. Caminé directo al garaje. El candado del sótano seguía allí, pero su cerradura estaba rota. Abrí la trampilla. Un aire húmedo agrio subió desde abajo. Encendí la linterna y bajé los escalones. Era un espacio pequeño, con paredes de concreto. En el centro había una mesa de trabajo, herramientas, una lámpara encendida conectada a una batería y una cámara fija apuntando a la pared. En el suelo, un colchón viejo, atado con cuerdas, y sobre él, una cadena rota. Al fondo, sobre una repisa, encontré una carpeta de plástico con fotografías. Eran imágenes de mujeres, todas con los ojos cerrados. Algunas parecían dormidas, otras no. Entre ellas una de mi madre con el rostro cubierto de tierra. Temblando, salí corriendo al exterior. Al abrir la puerta del garaje, el aire frío me golpeó el rostro, y entonces escuché su voz detrás de mí. Sabía que volverías. Ramiro estaba de pie en la entrada, con la linterna que faltaba del sótano en la mano. Su rostro era tranquilo, casi tierno. Ella te pidió que no bajaras. No sabes lo que hiciste, susurró. Intenté correr, pero me sujetó del brazo. No quería hacerte daño, Lucía, pero si te vas todo se arruina. Con la otra mano levantó algo, una jeringa. No tuve tiempo de gritar. Sentí el pinchazo, el ardor y luego la oscuridad. Cuando desperté todo era borroso. Estaba recostada en el colchón del sótano, con las muñecas amarradas. Frente a mí, la cámara parpadeaba con su luz roja. Ramiro hablaba sin mirarme, mientras ordenaba herramientas en la mesa. Tu madre también luchó, pero luego entendió. Pronto tú también vas a entender. Grité hasta quedarme sin voz. Nadie respondió. Él salió por la trampilla, cerrándola con un golpe metálico. Minutos después escuché algo que me atravesó el alma. 3 golpes leves, rítmicos, provenientes desde la pared, seguidos de una voz ronca, apenas un susurro. Lucía, soy yo. No hagas ruido, era mi madre. Su voz era casi un hilo, pero inconfundible. Mamá, susurré pegando la oreja a la pared húmeda. Escúchame, no grites. Su respiración era entrecortada. Él baja cada noche, tiene llaves. No duermas. Busca la salida del drenaje. No entendí. Solo vi una pequeña rejilla oxidada en el rincón del suelo, apenas del tamaño de un puño. Intenté moverla, pero estaba sellada. Cada segundo contaba. Afuera escuché pasos. Ramiro bajaba las escaleras tarareando. Me tumbé rápido y fingí estar inconsciente. Abrió la trampilla con suavidad. «Ves, hija», dijo. «Todo es más fácil cuando dejas de pelear». Su voz sonaba paternal, casi dulce. Se arrodilló a mi lado, tocó mi frente.
Su mano olía a gasolina. Hoy todo termina. Ya no tendrás miedo, te lo prometo. Dejó algo sobre la mesa, una botella pequeña sin etiqueta. Vertió parte de su contenido en un trapo y se inclinó. El olor era fuerte, químico. Yo esperé hasta que estuvo lo bastante cerca, y entonces lo empujé con todas mis fuerzas. La lámpara cayó, la bombilla se rompió, y el sótano se llenó de humo y chispas. Él gritó cegado y tropezó con la mesa. Corrí hacia la rejilla y con la cadena rota que había encontrado antes, golpeé el marco oxidado hasta que se soltó un trozo. El aire fresco me golpeó la cara. Me metí a rastras cortándome las rodillas con el metal. Detrás de mí, los pasos pesados. «Vuelve aquí, Lucía. Te vas a arrepentir». No miré atrás. Avancé entre el barro y el hedor, siguiendo el conducto hasta ver una luz. Emerger fue como nacer de nuevo. Corrí descalza hasta la carretera y grité hasta que una camioneta se detuvo. El conductor llamó a la policía. Ramiro fue detenido esa noche intentando huir por el monte. Cuando lo arrestaron, iba cubierto de hollín. El sótano había comenzado a incendiarse. Allí encontraron restos de varias mujeres. Entre ellos, un cuerpo que confirmaron era el de mi madre. Había estado viva hasta pocos días antes. Durante el juicio, Ramiro se mantuvo sereno. Hablaba de purificación, de enseñar a las almas a dormir sin miedo. Dijo que mi madre fue la primera que entendió su misión y que yo debía continuarla. Nunca mostró arrepentimiento. Han pasado 10 años. A veces creo que lo superé. Pero las noches siguen siendo un campo minado. Cierro todas las puertas con llave. Cubro los espejos. Y dejo una linterna encendida bajo la cama. Aún así hay algo que nunca desaparece. Los golpes. 3, siempre 3. A veces en la pared, a veces bajo el suelo. La policía dice que son las cañerías viejas del edificio, que es mi mente. Pero anoche, al sonar de nuevo, escuché un susurro entre los golpes, el mismo tono quebrado de mi madre. No lo olvides. Hay más como él. Fui hasta la ventana. En la calle, estacionada frente al edificio, una furgoneta blanca. En el asiento del conductor, una figura inmóvil. No se veía su rostro, pero sí su mano apoyada en el volante. Llevaba un anillo de metal con una R grabada. Volví a cerrar las cortinas. Aún sigue ahí, esperando. Tenía 16 años cuando mi madre conoció a Oscar, un paramédico que se volvió su salvación y poco a poco nuestro infierno. Lo conoció cuando ella sufrió un desmayo en el trabajo. Él fue quien la atendió. Desde ese día empezó a visitarnos con cualquier excusa. Pasaba por aquí, solo quería ver cómo seguías. Era educado, cuidadoso. De esos hombres que parecen incapaces de alzar la voz. Pero algo en sus ojos no coincidía con su sonrisa. Al principio me caía bien. Nos traía comida, reparaba cosas, contaba anécdotas de emergencias. Mi madre volvía a reír, y eso bastaba para que yo también confiara. Todo cambió cuando empezó a quedarse a dormir. Es tarde, decía. Mejor me quedo para no manejar cansado. Un mes después, ya tenía un cepillo de dientes en el baño y su ropa en nuestro armario. El control llegó disfrazado de preocupación. Apagaba el wifi por las noches porque las ondas no dejaban descansar. Me pedía que no hablara con desconocidos por seguridad. Repetía que el mundo era peligroso, que solo él sabía cómo protegernos. A veces se quedaba mirándome en silencio, con una expresión entre ternura y análisis, como si midiera cuánto podría romperme. Una tarde entré en la habitación de mi madre sin tocar. Oscar estaba allí, sentado en el suelo con su botiquín abierto limpiando una jeringa. Dijo que era para un curso de primeros auxilios. Pero la aguja tenía sangre seca en la punta. Esa noche soñé con él inyectándome algo mientras dormía. Al despertar tenía un pequeño hematoma en el brazo. Intenté contárselo a mi madre, pero me interrumpió antes de terminar. Oscar me dijo que estás estresada, dijo. Que sería bueno que hables con él, que sabe cómo ayudarte. No quise hacerlo, pero él insistió. Me sentó en el sofá, me miró con falsa compasión y dijo, no tienes que temerme, Lara. Solo quiero que estés tranquila. A veces las emociones se confunden con el cuerpo. ¿Puedo tomarte el pulso? Puse las manos sobre mis rodillas, firme. No. Él sonrió. Está bien, pero no me ignores, ¿de acuerdo? Lo peor que puedes hacerle a alguien que te cuida es mentirle.
Esa frase me siguió días enteros. Cada vez que lo veía parecía repetirla con la mirada. Un sábado, mientras limpiaba la cocina, encontré mi cepillo de dientes dentro de una bolsa hermética en el botiquín de Óscar. También había un mechón de mi cabello y una servilleta con lápiz labial de mi madre. Esa noche lo enfrenté. Me escuchó sin interrumpirme, tranquilo, las manos cruzadas. «No entiendes», dijo al final. «Los cuerpos guardan energía. Yo solo los conservo para cuidarlas». Quise correr, pero mi madre apareció confundida preguntando qué pasaba. «Tu hija tiene pesadillas», dijo él. «Pero no te preocupes, puedo ayudarla». Me guiñó un ojo. Al día siguiente desperté en mi cama con un vendaje en el brazo. Dijo que me había desmayado, que me aplicó una solución para estabilizarme. No recordaba nada, pero esa noche, mientras me duchaba, vi una marca redonda en mi antebrazo, como si me hubieran pinchado con una aguja. Los días siguientes se mezclaron entre el miedo y la confusión. Óscar seguía comportándose como el salvador perfecto. Preparaba la cena, le llevaba flores a mi madre, me preguntaba cómo había dormido. Pero yo ya no podía mirarlo sin sentir asco. Cada vez que pasaba cerca me ardía el brazo donde había quedado la marca de la aguja. Empecé a fingir que todo estaba bien. Sonreía, agradecía, comía lo que él servía, pero por dentro contaba cada movimiento. Cada vez que él salía de casa, revisaba su botiquín. Un día encontré varias bolsas etiquetadas con fechas, cada una con cabellos, uñas, trozos de tela, algunas con nombres Laura, Patricia, María. Ninguno era el mío ni el de mi madre. Cuando escuché su coche detenerse frente a la casa, apenas tuve tiempo de esconder todo bajo el fregadero. Entró con su voz amable. «¿Estás sola?», preguntó. Asentí, disimulando el temblor en las manos. Él me observó unos segundos, luego sonrió. «Perfecto. Quiero mostrarte algo». Me llevó al garaje. Sobre una mesa metálica había una caja de madera cerrada con candado. «Aquí guardo lo más valioso», dijo. «Prometo que un día te dejaré verlo». «¿Por qué no hoy?», pregunté, intentando sonar curiosa. Él me miró divertido. «Todavía no confías lo suficiente». Esa noche le conté a mi madre lo de las bolsas. Se enfadó. «Basta ya, Lara», me gritó. «Siempre sospechas de todos. Óscar no es tu enemigo, es el único que nos ayuda». No insistí, pero algo en su tono me hizo pensar que también a ella le había ayudado de más. 2 noches después, la escuché llorar en su habitación. Me acerqué a la puerta y oí su voz suplicando algo. Baja, ahogada. «No, Óscar, te lo pido». Ella es solo una niña, luego un golpe seco y silencio. Corrí a mi cuarto y me atrincheré. El sonido de pasos se acercó. «Lara», dijo él suave, «ven, tu mamá está bien». Solo se mareó. Pasaron minutos eternos. Finalmente lo escuché bajar las escaleras. Me asomé por la ventana. El coche de Óscar estaba encendido, las luces delanteras apuntando al bosque detrás de la casa. En el maletero una sombra envuelta en una manta. Esperé a que se fuera y salí corriendo. Seguí el rastro de luces hasta un claro entre los árboles. Había un olor fuerte a desinfectante y tierra removida. Detrás de un arbusto vi cómo descargaba el bulto. Lo colocó con cuidado sobre el suelo. Se arrodilló y empezó a cubrirlo con tierra, murmurando palabras que no entendía. El corazón me martillaba tan fuerte que temí delatarme. Corrí de vuelta sin mirar atrás. Al llegar a casa, marqué a la policía con manos temblorosas. Les conté todo, incluso lo del botiquín. Prometieron mandar una patrulla. Pero cuando llegaron, el coche ya estaba frente a la casa y Óscar los recibió sonriente, con la misma bata blanca y una taza de café. «¿Qué sucede, oficiales?», preguntó. «Lara tiene episodios médicos. Yo mismo la trato». Ellos lo miraron dudosos. Me pidieron que me calmara. Revisaron el bosque, pero no encontraron nada. Ni rastro de tierra removida, ni manta. Esa noche mi madre no regresó. Óscar dijo que se había ido a descansar unos días con su familia. Cuando intenté llamarla, su teléfono estaba apagado. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, encontré en mi mesita una nota escrita con letra apretada. «No tengas miedo. Pronto sabrás cuidar como yo». Desde esa nota cada día fue una batalla entre mantenerme cuerda y no dejar que él lo notara. Fingí creerle. Fingí aceptar que mi madre se había ido. Pero dentro de mí solo crecía una certeza. Óscar la había hecho desaparecer, y yo sería la siguiente.
Esa semana instaló un nuevo candado en el garaje. Decía que guardaba medicinas peligrosas. Cada vez que bajaba allí, salía oliendo a cloro y metal. Yo contaba los minutos de sus visitas. Una noche, escuché el sonido del portón al abrirse y me atreví a bajar en silencio. El candado estaba cerrado, pero desde dentro llegaba un murmullo rítmico, como alguien repitiendo una oración. Luego un golpe seco, metálico, y una frase dicha con ternura. Ya puedes descansar. Volví a mi habitación sin aire. A la mañana siguiente la alfombra del pasillo tenía manchas húmedas, pequeñas huellas de zapatos. Decidí grabarlo. Saqué el viejo teléfono de mi madre, que había quedado en un cajón, y lo dejé grabando en el garaje, entre cajas. Esa noche me hice la dormida. Escuché los pasos, la puerta, el ruido del candado. A la mañana siguiente revisé el video. Casi una hora de oscuridad, hasta que se encendió la luz y su silueta llenó la pantalla. Llevaba guantes, la bata blanca, y arrastraba algo envuelto en plástico. Lo colocó en una mesa metálica, lo roció con un líquido, y entonces la cámara captó un rostro por un segundo. El de mi madre, pálido, inmóvil. Él acarició su mejilla y susurró: «Te mantendré conmigo para siempre». Tiré el teléfono, vomité y corrí a la comisaría. El oficial de guardia me creyó al principio, pero cuando intentaron reproducir el video, la pantalla mostraba solo estática. El archivo había desaparecido. Revisaron mi casa. Todo estaba impecable, sin rastros, sin olores. Óscar los acompañó sonriente, ofreciendo café, contando su versión. Lara sufre alucinaciones desde que su madre se fue. Es parte del duelo. El informe se archivó como problemas familiares. Esa noche, decidí huir. Preparé una mochila con lo esencial y esperé a que se durmiera, pero cuando salí de mi habitación, lo encontré sentado en el sofá mirándome, el botiquín en las rodillas. «¿A dónde vas, Lara?», preguntó sin dejar de sonreír. «A ver a una amiga», mentí. «A esta hora, no deberías. Estás débil todavía». Dio un paso hacia mí. En su mano brillaba una jeringa. «Solo te voy a calmar como la última vez. No duele». Le lancé la mochila al rostro y corrí hacia la puerta. Logré salir al jardín, pero mis piernas se volvían pesadas. Algo me nublaba la vista. La respiración se me cortaba. Entendí. Había puesto algo en la comida. Caí de rodillas en la grava. Lo último que vi fue su silueta acercándose con calma. Su voz repitiendo en un susurro: «Shh, no luches. Así es más fácil». Cuando desperté, el aire era húmedo, espeso. Estaba atada a una camilla metálica, en un cuarto sin ventanas. Sobre mí, una lámpara quirúrgica y el sonido monótono de un monitor cardíaco. Óscar estaba a un lado ajustando una mascarilla. «No te asustes, Lara», dijo con una dulzura mecánica. «Vas a ayudarme a entender lo que falló con tu madre». Y entonces, antes de que pudiera gritar, acercó la aguja a mi brazo. Desperté con un sabor metálico en la boca y una sensación viscosa en la piel. El aire olía a alcohol y a plástico derretido. Estaba atada, pero podía mover los dedos. Intenté girar la cabeza. El cuarto era una mezcla entre enfermería y sótano, iluminado por un tubo fluorescente que parpadeaba. Sobre una mesa había frascos con líquidos, jeringas y bolsas de suero etiquetadas con nombres femeninos. Algunos tenían fecha, otros solo iniciales. Entre ellas reconocí una: M.M. Las de mi madre. Óscar tarareaba, ajeno a mis intentos por soltarme. Llevaba su bata blanca y una mascarilla manchada. Se acercó con un cuaderno en la mano. «No te muevas mucho», dijo con voz tranquila. «Te cedé, pero no lo suficiente como para perder la conciencia. Quiero que recuerdes dónde está mi madre». Logré murmurar. «Ella sigue aquí», respondió sonriendo. «Pero tuve que corregir sus errores. No entendía lo que hacíamos. Tú sí vas a entenderlo». Abrió una caja y sacó una bolsa transparente. Dentro había una cadena plateada que reconocí enseguida, la pulsera de mi madre. La colocó a mi lado como si fuera una reliquia. «Ella te protege ahora». Comenzó a preparar otra jeringa. Busqué con la mirada algo que pudiera usar. A mi izquierda una bandeja con instrumentos quirúrgicos. Fingí desmayarme. Cuando se inclinó para revisarme, le golpeé la cabeza con la bandeja. Cayó de lado gimiendo. El ruido del metal retumbó en la sala. Aproveché para soltar la correa del tobillo. Con una fuerza que no sabía que tenía,
Me liberé y corrí hacia la puerta. Estaba cerrada con un pestillo interno. Detrás de mí, su voz. «No lo arruines, Lara. Esto es para tu bien». Levanté un tubo del suelo y lo golpeé con él. Sangraba, pero reía. «Eres igual que ella», jadeó. «No saben agradecer». Salí corriendo por el pasillo hasta una escalera que subía a la superficie. Empujé la trampilla y me encontré en el garaje. Afuera llovía. Corrí descalza por la calle hasta llegar a la carretera principal, donde un camionero frenó al verme. Apenas pude decir ayuda antes de desmayarme. Desperté en el hospital, rodeada de policías. Les conté todo. Al registrar la casa encontraron el sótano, bolsas con restos humanos, herramientas quirúrgicas, diarios detallando cada tratamiento. Había escrito sobre al menos 5 mujeres. Mi madre fue la primera. Oscar intentó huir, pero lo atraparon a pocos kilómetros. En el juicio, nunca mostró arrepentimiento. Dijo que las curaba del miedo y que yo debía haber sido su obra perfecta. Fue condenado a cadena perpetua. Han pasado 4 años. Vivo con una familia adoptiva en otra ciudad. Pero hay noches en que los sueños vuelven. Sueño con la camilla, con la lámpara blanca, con su voz diciéndome que respire hondo. A veces despierto con el mismo olor a desinfectante impregnado en la piel. Hace 2 semanas recibí una carta sin remitente. No había texto, solo una foto tomada desde una ventana. Dormía en mi cama. En la esquina de la imagen una sombra reflejada en el vidrio. Alguien con bata blanca y mascarilla. La llevé a la policía. Dijeron que era imposible, que Oscar sigue recluido en una cárcel de máxima seguridad, pero cada noche antes de dormir, escucho un sonido en mi habitación, un chasquido leve, como el clic de una jeringa. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.